Bienvenidos a Zenbox. Bienvenido. Hoy aprenderemos a cómo utilizar capas. Capas, lo cual nos va a permitir qué área grabar o qué área cortar, sea parte interna, parte externa, como uno desee. Antes de empezar cualquier proyecto, yo recomiendo cambiar las unidades. Por defecto siempre se abre en pulgadas, entonces yo lo voy a cambiar a milímetros. Y esta vez podemos empezar con nuestro proyecto. Y para ello empezamos a crear capas. Por ejemplo, vamos aquí, clic en el más y damos objetos. Y aparecen las capas. Y otra manera es, nos vamos a objetos y damos check a objetos y aparecen las capas. Bien, en este ejemplo voy a hacer un grabado de una imagen, corte interno y finalmente el corte externo. Y sobre todo, cómo hago que todo encaje correctamente y no se descuadre. Bien, en esta imagen yo lo que voy a hacer, cuando es una imagen yo recomiendo pasarlo a mapa de bits. De la siguiente manera, selecciono la imagen, me voy aquí, vectorizar mapa de bits y pongo la calidad, sea alta o baja. Y doy OK y listo. Esta es la imagen y esta es vectora. Bien, me ha creado un vector. Ese vector yo lo puedo editar. Lo bueno de pasar al mapa de bits es que yo lo puedo editar de la manera que yo desee. Por ejemplo, yo lo puedo desagrupar y puedo eliminar la parte interna, que es de color blanco. O lo puedo cambiar de color. Yo prefiero eliminarlo. OK. Igualmente otras partes. Y puedo volver a agruparlo con control G. Bien. La creación de capas es muy importante, ya que me va a permitir, por ejemplo, grabar, hacer corte interno y el corte externo de la siguiente manera. Por ejemplo, esa parte que voy a grabar, por ejemplo, por un momento yo lo voy a ocultar. Y aquí en el ojito voy a seleccionar la parte interna. Con switch presionado doy clic, clic, clic y finalmente clic. Y doy control G y automáticamente se ha agrupado. Por ejemplo, aquí le voy a poner corte interno. Y yo lo puedo ocultar y puedo seleccionar la parte que quiero, la parte externa que quiero cortar. Igual le doy control G o simplemente clic derecho y agrupar. Le doy doble clic para cambiar de nombre. Acá le puedo poner corte externo. Bien, lo que acabo de crear es un rectángulo contenedor. Es un rectángulo cualquiera, cual lo voy a cambiar de color, por ejemplo. Le pongo azul. Este rectángulo es un rectángulo contenedor, el cual simplemente contiene la figura la cual yo deseo tanto grabar y cortar. Aquí en CorelDRAW Settings, cuando no está check, significa que este rectángulo contenedor no lo va a considerar al momento de ejecutar. Lo cual me va a permitir, por ejemplo, hacer que encaje tanto el grabado como el corte interno y el corte externo. Y eso es muy importante. Y aquí en Pixel, yo elijo 4, ya que en 4 la resolución es mucho más baja, lo cual quiere decir que al momento de grabar lo va a hacer muy rápido. ¿Qué pasa si pongo en 1? La resolución es más alta. ¿Qué quiere decir? Va a ser mucho más pasadas incluso para hacer el mismo grabado. Es por eso que escojo 4 y le doy OK. Y la dinámica es la siguiente. Yo recomiendo siempre empezar con el grabado. Hago el grabado de la imagen. Luego hago un corte interno y finalmente un corte externo. Y entonces para ello inicio ocultando el corte interno y ocultando el corte externo. Y que de la siguiente manera. Entonces simplemente selecciono todo y doy grabar. Y en grabar queda de la siguiente manera. Si notas aquí, el grabado está en una posición deseada, es decir, no está pegado. Y antes de empezar a grabar, yo lo que hago es me ubico en qué parte deseo grabar, en qué parte material. Por ejemplo, escojo esto aquí. Luego escojo la potencia deseada. Por ejemplo, si es grabado, yo recomiendo un 10%, un 12% o de repente un 15%, ¿no? Para grabar. Una vez escogido la ubicación deseada, la opción de grabar
Y la velocidad, por ejemplo, cuando es grabado, recomiendo una velocidad alta, por ejemplo, 350 milímetros por segundo. Y como ya seleccioné la potencia deseada, simplemente le doy enviar, que está aquí, starting. Y la máquina empezará a grabar. Una vez que ha grabado, simplemente oculto ya la parte que grabó y simplemente desoculto. Hago visible la parte interna que deseo cortar. Y otra vez selecciono todo. Y esta vez doy en cortar. Y esta vez estamos en corte. Corte y a velocidad deseada. Como es corte, es una velocidad lenta, de 5 a veces 7 milímetros por segundo. Y esta vez ya no cambio de ubicación. Y antes de enviar, por ejemplo, yo cambio mi potencia. Como es corte esta vez, le subo, por ejemplo, a 30%, de repente 20%, dependiendo de qué material sea, o hasta 40%. Va a depender del material que se desea cortar. Selecciono la potencia deseada y como ya está el estilo corte, la ubicación deseada, esta vez yo no la moví, la velocidad de corte deseada y simplemente le doy enviar. Es decir, ya hizo el corte interno. Simplemente oculto lo que cortó internamente, hago visible la parte externa y finalmente otra vez. Selecciono todo, otra vez doy cortar y listo. Simplemente esta vez puedo dar a enviar, ya que esta vez se va a quedar con mi velocidad anterior y el estilo también. Y como ya está en la potencia deseada, simplemente doy a enviar y listo, empezará a cortar externamente. De esa manera habré conseguido el grabado, el corte interno y el corte externo. Y ese rectángulo contenedor es lo que me permite que la figura se mantenga, que no se desubique. Porque ¿qué pasa si no hubiera considerado este rectángulo contenedor? Por ejemplo, lo oculto. Yo quiero hacer un grabado, selecciono y doy grabar. Si te das cuenta, el objeto a grabar ha cambiado de ubicación. Antes estaba por aquí y el rectángulo contenedor estaba así. Es por eso que es muy importante el rectángulo contenedor. Y ese rectángulo contenedor no va a salir. No va a salir en el grabado, no va a salir en el corte. Siempre y cuando no esté un check aquí. Si está un check aquí, sí va a salir. Si no está el check aquí, no va a salir el rectángulo contenedor. Y de esa manera logramos un grabado, un corte interno y un corte externo. En nuestra página de Zenbox, zenboxsac.com/librería, o también aquí descargas y librería de vectores, tenemos vectores de todo tipo. Todos son compatibles con CorelDRAW y son gratis. Y lo puedes descargar gratuitamente. Hay vectores muy interesantes. Hay vectores educativos. Descargar y listo. Son compatibles con la CO240 50 watts. Solo aquí en Zenbox Sac.